Bienvenidos una vez más, escritoras y escritores 5G. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el gerundio, un elemento importante que debemos corregir dentro de nuestro libro, si queremos que sea un libro profesional. El gerundio, ¿recuerdan? Siempre estoy seguro de la escuela que le hablaban de las terminaciones ando y endo, ¿verdad? Es ando y aparte yendo, porque a veces pensamos que es ando la preposición y después la terminación endo. No, es ando, dejamos un slash como ven aquí, yendo, ¿verdad? Estas son las terminaciones que nos indican que estamos en presencia de un gerundio. Terminaciones ando y yendo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con el gerundio? El gerundio es muy mal utilizado, muy mal utilizado. Es cierto que de ser tan mal utilizado a veces ni los lectores tampoco se dan cuenta del mal uso que se está haciendo de este elemento. Ello no significa que nosotros debamos de preocuparnos del gerundio, ¿verdad? Al contrario, queremos ser profesionales. ¿No es ese nuestro objetivo? Por supuesto, como es ese nuestro objetivo, un editor que corrija un libro de manera profesional va a prestar mucha atención a los gerundios que encuentre dentro de un libro. Es cierto que pueden haber muchos millones, pero sobre todo siempre van a resaltar los que están incorrectos. ¿Cómo identificamos los gerundios que están incorrectos? Pues muy simple. Vamos a seguir, perdón, vamos a seguir una regla muy sencilla que yo les traigo aquí, que dice que el gerundio es simultáneo o anterior al verbo principal de la oración. Fíjense, simultáneo o anterior al verbo principal de la oración. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver en este ejemplo que está aquí. Por ejemplo, aquí dice, eh, bueno, aquí hay un pequeño error que lo vamos a corregir en directo porque nosotros no tenemos problemas con esto, ¿verdad? Aquí debería decir estoy, ¿verdad? Voy a corregir y volvemos a la pantalla grande. Bueno, estoy hablando por teléfono mientras tomo el desayuno. Aquí tenemos dos verbos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, hablando, ¿verdad? Y tomo, que viene del verbo tomar. Hablando del verbo, bueno, estoy hablando y tomo. ¿Es cierto? ¿Cuál es el verbo principal de la oración aquí? Es el verbo tomar, ¿verdad? Este es el verbo principal de la oración. Ahora, hablando es el gerundio. ¿Por qué tomar es el verbo principal? Porque hablando, fíjense, en qué termina, en ando. Y ando, que dijimos que es un gerundio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como el verbo principal es tomar y la regla nos dice que el gerundio debe ser simultáneo o anterior al verbo principal de la oración, pues miramos, hablar se puede hacer al mismo tiempo de tomar el desayuno. Por supuesto, yo puedo estar pues tomando el desayuno y hablando al mismo tiempo por teléfono, ¿no? Yo puedo decirle, hola Juan, ¿cómo estás? Y mientras Juan me responde, puedo morder el pan en ese momento. Y estoy tomando el desayuno, estoy en plena acción de tomar el desayuno. O para no complicarlo más, podemos decir que estoy, mientras hablo, estoy hablando por teléfono mientras tomo el vaso, ¿verdad? ¿Puedo hacer ambas acciones al mismo tiempo? Sí. Por lo tanto, son acciones simultáneas. Y en este caso, el gerundio hablando es correcto. Perfecto. Aquí se cumple. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice el siguiente ejemplo? Dice, le disparó por la espalda mientras corría, muriendo 2 horas más tarde. Fíjense, le disparó por la espalda mientras corría, muriendo 2 horas más tarde. No se dice, está omitido el sujeto, quién disparó y a quién le dispararon. Pero bueno, sabemos que hay dos personas. Alguien que accionó el disparo y alguien que murió por recibir ese disparo. Vamos a identificar aquí los verbos. Aquí tenemos el verbo disparar, ¿verdad? Tenemos el verbo correr en pasado y tenemos el gerundio, el verbo muriendo, que es un gerundio.
El verbo principal de la acción es disparó, ¿verdad? Ese es el verbo principal de la acción. Ahora, ¿dónde está el gerundio? Aquí, muriendo. Una persona dispara, ¿verdad? Al que corre, y ese que corre muere 2 horas más tarde. Como ven, el gerundio ocurre, de hecho nos dicen el tiempo, ocurre 2 horas más tarde del verbo principal de la oración, que es disparar. Por lo tanto, si vamos a la regla que dice que el gerundio debe ser simultáneo o anterior al verbo principal de la oración, nos estamos dando cuenta de que el gerundio muriendo está mal utilizado en este caso porque fue 2 horas más tarde, la misma frase nos lo está diciendo. Por lo tanto, fue posterior al verbo principal de la oración, al verbo disparar, que lo vemos aquí, ¿verdad? Como fue posterior, este muriendo está incorrecto. ¿Qué debería decir aquí? Le disparó por la espalda mientras corría y murió 2 horas más tarde. Fíjense que es simple, vamos a hacerlo en directo. Fíjense que es simple, vamos a corregirlo para que ustedes lo vean y se les grabe. Y murió, voilà, volvemos a la pantalla, ya aquí lo corregimos y murió 2 horas más tarde. Ya aquí, perdón, puse muró, es muy chistoso todo esto, pero es bueno que sucedan estas cosas para que vean, todo esto nos lo podemos encontrar en un texto real, podemos encontrarnos, y estos son correcciones que estamos haciendo. Entonces, murió 2 horas más tarde, ya con esto solucionamos el tema del gerundio. Es cierto que en ocasiones se van a encontrar gerundios mucho más complicados de corregir. Mi recomendación es cambiar eh, la forma verbal, cambiarla para precisamente no tener que utilizar el gerundio, ¿no? A veces un solo gerundio nos va a demandar que transformemos toda la frase. También eso puede ocurrir y eso es válido también. Recuerden que estamos optando por hacer un libro, por corregir un libro de manera profesional, y esto lo haría un profesional. Un profesional buscaría esos gerundios que están incorrectos, se los señalaría al autor y buscarían juntos una solución a ese gerundio mal empleado. Bueno, los invito entonces a encontrar esos gerundios mal empleados en su libro, corregirlos, y continuamos en el siguiente video con el próximo paso para editar nuestro libro, para corregir, perdón, nuestro libro paso a paso. Hasta luego, escritoras y escritores 5G.